Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidora. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. El día de hoy llegamos al final del capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leer hoy desde los versículos 10 al 12, con el tema que he titulado Una oración pastoral llena de sabiduría. Dice así: cuando venga en aquel día el Señor Jesús, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, queridos amigos, considerando que el pueblo de Dios anhela ardientemente el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, al cual cuando Él venga glorificaremos y admiraremos y lo honraremos, pues el Señor es digno de toda gloria y todo honor. Y teniendo en cuenta esa tremenda gracia dada por Dios, al cual todo creyente anhela con todo su corazón, ahora el apóstol Pablo nos enseña que la oración, ¿no? Él nos enseña que la oración es una responsabilidad permanente de los siervos de Dios. Él dice, teniendo en cuenta esto, él dice en el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Una oración permanente, una oración continua. Pues tal como lo manifiesta el apóstol Pablo, él oraba siempre por los hermanos de Tesalónica, y la petición sabia que el apóstol Pablo hace en favor de los hermanos de Tesalónica nos muestra que el apóstol Pablo tiene un corazón encendido y apasionado, que un hombre de Dios debe tener. Nosotros siempre debemos tener esa pasión, ese fuego en el corazón para orar por nuestros discípulos. Pablo entendió que una de las mayores responsabilidades de un pastor fiel es orar siempre por su rebaño. Pues Pablo es consciente que el creyente necesita en todo tiempo el obrar de Dios en nuestras vidas, porque nada podemos en nuestras fuerzas, sino que siempre, hermanos, siempre necesitamos de la intervención poderosa de Dios, de la mano de Dios en nuestras vidas, para que el Señor pueda frenar las fuerzas del pecado y del enemigo en nuestras vidas y para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Esto nos enseña, como hijos y siervos de Dios, que debemos orar permanentemente por nuestros discípulos, orar en todo tiempo por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por las personas que Dios pone bajo nuestro cuidado. Y debemos hacerlo con sabiduría y la guía del Espíritu Santo. Recordemos a Samuel, tremendo siervo de Dios, cuando el pueblo había decidido rechazar el gobierno teocrático de Dios en sus vidas, cuando pidieron un rey. Querían un rey como los otros pueblos, decían. Pero luego al ver que ellos habían hecho una decisión rebelde contra Dios y al ver la manifestación de Dios, del enojo de Dios, vieron los truenos y las lluvias, ellos dijeron a Samuel, en 1 Samuel 12, 19 al 23 dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruego por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, escuchen bien, así que decía Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Qué tremendo siervo de Dios era Samuel. Él consideraba que dejar de orar por el pueblo, por ese pueblo rebelde que se había rebelado contra el Señor, para él era un pecado. Wow, hermanos, Samuel consideraba que dejar de orar por los suyos era un pecado. Que Dios me libre de dejar de orar
Más bien, los voy a seguir guiando en el camino del Señor, en el camino bueno y recto del Señor. Así que el apóstol Pablo, como un tremendo pastor, un siervo de Dios, nos enseña la responsabilidad de siempre estar orando permanentemente por nuestros discípulos, por la gente que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. La oración no solo alinea el corazón con el plan soberano de Dios, además, Él también usa la oración para llevar a cabo su plan. Como dijo Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16. Ahora vamos a ver las peticiones del apóstol Pablo. ¿Qué pedía él al Señor? Y vamos a ver que él hizo 3 peticiones. 1, ora para que Dios tenga por dignos de su llamamiento a los hermanos de Tesalónica. En otras palabras, Pablo está pidiendo a Dios que ayude a los hermanos de Tesalónica para que vivan una vida digna de un siervo de Dios, una vida digna de un siervo de Dios, una vida santa. Como dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, el Señor nos ha llamado y debe ser nuestra mutua oración. Orar unos por otros, que caminemos con dignidad, guiados por el Espíritu Santo, que caminemos en humildad, en pureza, en fe, en justicia, en rectitud, en paciencia, en mansedumbre, en sabiduría, siendo luz del mundo, andando como Él anduvo. Número 2, Pablo ora para que Dios cumpla su propósito de bondad en cada una de las vidas de los hermanos de Tesalónica. Qué tremenda oración alineada a la voluntad de Dios. Pues el Señor nos ha rescatado y salvado para cumplir su propósito en nuestras vidas, al hacernos nuevas criaturas y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. También podemos estar seguros, como decía el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia de Jehová es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Hermanos, el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha extendido su gracia con un propósito de lavarnos, de hacernos nuevas criaturas, de hacernos santos y dignos para Él, pero también de transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la tercera cosa que estaba pidiendo el apóstol Pablo, él ora para que Dios se manifieste en sus vidas con las obras de fe en el poder de Dios. Pablo está pidiendo a Dios que el poder de Dios se manifieste en la vida de los hermanos de Tesalónica. Es decir, que la fe de los hermanos se evidencie por medio de buenas obras, pues para ellos fueron redimidos y hemos sido redimidos, para que tengan una vida llena de frutos, como dice Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para que los hermanos de Tesalónica sigan creciendo en su fe y dando testimonio del Señor en medio de las pruebas y tribulaciones, tal como lo venían haciendo. ¿Cuál era el propósito de la oración de Pablo? Era que el nombre del Señor Jesús sea glorificado, que al ver los incrédulos la vida y el obrar de los hijos de Dios, el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea honrado, como lo enseñó el Señor Jesús en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero no solo ellos iban a glorificar el nombre de Dios, sino que también el Señor Jesucristo iba a ser glorificado en ellos. Pues ellos, al ser como Cristo, recibirían también la honra del Señor por su fidelidad. Como dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y todo esto, hermanos, solo por su inagotable gracia, por la infinita gracia de nuestro Señor. Todo esto, Pablo oraba confiado en la gracia del Señor. Como conclusión de este primer capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses, podemos decir que el Señor nos ha llamado a vivir una vida de gracia y paz. ¿Sí? Lo explicamos, una vida de gracia y paz. Y debemos poner nuestra mirada en las cosas eternas y seguir creciendo en nuestra fe, creciendo en el amor unos con otros, creciendo en la paciencia en medio de pruebas y dificultades, sabiendo, hermanos, que el Señor viene pronto. Viene a llevar a su pueblo fiel, y el pueblo fiel lo espera para adorar y honrar y estar toda la eternidad con nuestro Señor, pero también viene a juzgar a los pecadores. Por ello, teniendo esta grandísima promesa de su venida, que nuestra oración permanente, los unos por los otros, debe ser de que Dios nos ayude a vivir una vida digna de su llamado, que Él siga cumpliendo su propósito en nuestras vidas
y que nos use para su obra, para que su nombre sea glorificado, y todo por su inagotable gracia. Toda la gloria y honra sean a nuestro Dios y a nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra rica, que nos bendice, que nos anima, que nos fortalece, que nos desafía, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de oración, como era el apóstol Pablo, a orar permanentemente unos por otros, orar por las personas que has puesto bajo nuestro cuidado, Señor, y orar sabiamente, Señor. Orar, Padre Santo, para que tú sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, para que podamos caminar como es digno, Señor, del llamado que nos has hecho, una vida recta, una vida santa, Señor, y caminar para glorificar tu santo nombre, Dios. Te alabamos, Señor, te adoramos. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.